Buenas tardes, bienvenidos a esta charla entre amigos. El objetivo de ella es conocer un poquito la historia de emprendimiento de dos jóvenes originarios de Zaguayo. Y bueno, pues mi nombre es Leonardo Ortega, soy consultor de empresas familiares y de emprendedores que están desarrollando sus ideas de negocio. Y la idea es ahorita, en este espacio, poder intercambiar en una charla entre amigos conceptos que les han permitido desarrollar sus modelos de negocio. Y va a ser muy interesante conocer qué hay atrás del emprendedor. Y pues quiero presentar aquí a mi amigo Raúl Granados. Raúl, buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí algo nervioso. ¿Por qué? Aquí con la charla entre amigos. Bueno, no somos modelos, pero aquí lo importante es la sustancia Sí, que le podamos compartir a la audiencia, y conceptos que les puedan ser útiles a aquellos que tienen un emprendimiento, ¿verdad? Y Carlos, buenas tardes, Hola, ¿qué tal? bienvenido. ¿Cómo, Gracias, cómo Leo. estás? También un poco nervioso y agradecido por esta invitación Sí. aquí a este proyecto que tienen en conjunto. Ajá. Gracias. No, pues bienvenido y ojalá nos puedas también enriquecer esta charla entre amigos con aquellas cosas que tú consideres que han sido valiosas en el desarrollo de tu emprendimiento. Claro que sí. ¿Sale? Bueno, pues pues vamos a empezar a hacer como lluvia de ideas en el sentido de que no hay como un orden, sino más bien que espontáneamente nos platiques tú, Rulas, cómo inició tu proyecto, qué logros has tenido de los cuales tú consideras que te han permitido tener un concepto de negocio y un producto o un servicio que agrega valor actualmente a tus clientes. bien, mi emprendimiento ha pasado por altas y bajas. Yo creo que todos los emprendimientos son así, una montaña rusa. Nuestro enfoque principal en Sweepa, que es nuestro emprendimiento actual, es ayudar a las empresas a organizar su información y hacerla útil para la toma de decisiones basada en datos. Eso es lo que nosotros hacemos. Comenzamos, me parece, si no me equivoco, por ahí de 2014. Yo todavía estaba en la universidad, pero ya traía la chispa de emprender y Ok. ayudar, ¿no? Siempre fue un tema así empezamos con un blog de tecnología y empezamos a subir tutoriales de diferentes herramientas, de cómo usarlas, cómo hacerlas útiles en las organizaciones. Y bueno, fue empezando toda esa parte. Este, invitamos a más colaboradores de ese blog. Y resulta que llegó un punto donde las empresas o pequeños negocios se fueron acercando por los tips que dábamos ahí en el blog. Nos decían, oye, ¿cómo utilizas esta hoja de cálculo o esta herramienta fulanita para controlar ciertas áreas pues, de la organización? Y pues gracias a ese blog empezamos ya con toda la parte pues, de ayuda a las pymes, a las micro Ok, pymes. ok, Sí, ya luego, pues en temas vamos profundizando más ok, adelantito. perfecto. Muy bien. Pues muy interesante el tema porque en mi experiencia el valor de la información está como medio subvaluado porque los negocios precisamente carecen muchas veces de información, ¿verdad? Ujú. Entonces la información se vuelve vital y hay una frase que dice, cuida tu información, que tu información te cuidará a ti, ¿verdad? O Sí. cuida tus números, que tus números te cuidarán a ti. ¿Tú qué opinas, Carlos, sobre este punto del valor de la información en tu modelo de negocio? No, yo creo que la información es muy valiosa, ¿no? De todo. La data que te puede dar desde para cada proyecto
qué producto es el que necesita la gente, qué producto es el que vende más, qué producto es más rentable, qué producto es defectuoso, te devuelven. Yo creo que la información en datos, de cualquier cosa que hables monetariamente, cualitativamente, es la base de todo, ¿no? De toda toma de decisión. Te da un rumbo a donde tienes que girar el barco, ¿no? Vas Claro. bien, vas mal, sin una información de data, pues no tienes un norte Sin a dónde datos es como dirigirte, navegar un barco sin brújula, algo así. ¿verdad? Exacto. Y bueno, pues yo les quiero invitar a que nos compartan desde una estructura de lo que me ha tocado experimentar en esta comunidad de Zaguayo, porque déjenme compartirles que Zaguayo para mí ha sido una tierra donde el perfil del zaguayense es alguien muy práctico en el emprendimiento. Hace lo difícil, lo hace fácil, crea caos, genera economía, genera fuentes de empleo y como puede, genera proyectos bastante interesantes y lo que le hace falta es como estructura, orden, planeación, herramientas de tipo comercial, de tipo financiero, de gestión del recurso humano. Y me gustaría iniciar como que nos compartan cada quien cómo gestiona la parte comercial. Por ejemplo, tú, Rulas, en la parte comercial, ¿qué fortalezas y debilidades identificas actualmente en tu modelo de negocio? Pues voy a partir por la fortaleza. Ah, Como Suipal se dedica justamente al tema del dato duro que se guarda pues en nuestra plataforma, nosotros vemos como un área de oportunidad la comercialización de la implementación de la plataforma. Sí, en el mercado hay muchos sistemas, háblense de inventarios, sistemas que controlan inventarios, puntos de venta, gestión de gastos y demás, pero he visto yo mucho la parte de que venden la licencia de un sistema y luego de repente no hay un acompañamiento. Entonces nosotros nos enfocamos en la cuestión comercial, en ese acompañamiento. ¿Sí? Entonces yo veo en ese Sweepal, ve esa, híjole, se me fueron las palabras, pero ¿fortaleza? fortaleza, sí, veo esa fortaleza de nuestro modelo de negocio, ¿no? El acompañamiento, no solo decirte es una plataforma, te va a ayudar a tener el punto de venta, tus inventarios cuadrados y demás, no, sino que te damos ese acompañamiento, ¿no? A tu negocio para que luego te enseñemos a que a través de los datos pues tomes decisiones. Y este proceso, Rulas, ya como sistema comercial, ¿lo ves como una fortaleza porque tienes profesionalizada tu fuerza de ventas? ¿Tú eres el vendedor? ¿Has desarrollado vendedores? ¿O ya ves eso como una oportunidad? No, pues ahorita en Sweepal soy el único vendedor. Ok, Soy el único, el equipo detrás de Sweepal es más técnico. ok, Todo está enfocado en desarrollar esta plataforma y en implementarla. ok, Sí, entonces sí, el único que vende aquí en Sweepal soy yo. ok, Entonces sí, como tal, no hemos desarrollado una fuerza de ventas, lo que sí hacemos sinergia. De ok, hecho, con Carlos Anaya, ok, él pues indirectamente es mi vendedor y yo soy su vendedor, así que por eso a esas sinergias que buscamos, pues tú también, Leo, claro, nos has aportado algunos proyectos muy interesantes. ok. Entonces esas sinergias es las que sí tiene Sweepal, pero como tal una fuerza de ventas No. no tenemos. Ok. ¿Y tú, Carlos, cómo ves la gestión comercial dentro de tu emprendimiento? Mira, antes de mi emprendimiento, ahorita quiero hundar el comentario que hacías de Zaguayo. Ajá. Creo que Zaguayo es cuna de emprendedores. Y Hay gente muy brillante, trabajadora. ¿no? Zaguayo es una tierra de comercio y hay mucho emprendimiento. Sin embargo, falta esa profesionalización a veces que carecemos de las herramientas para poder gestionar el negocio con data, con un sistema que te dirija hacia donde necesitas tu negocio ir, ¿no? Dónde estás parado en gastos, ingresos,
Pero te digo, Zaguayo es una tierra 100% Emprendedora, ¿no? Echada para exactamente, adelante. echada para adelante. Entonces, ¿cómo llevo mi negocio? Bueno, yo estuve en la parte corporativa. Yo trabajé Ok, 9 años en Grupo Televisa. Ahí ok, fue mi formación básicamente después de la universidad, ok. en el área justamente Contraloría. Y ahí tomé bases, pero al final no me llamó el seguir en la parte corporativa, ¿no? Me caso, me vengo aquí a Zaguayo de regreso y montamos un emprendimiento. Ahí conozco a Raúl, donde hicimos una sinergia y tenemos nosotros la idea de hacer un grupo multidisciplinario, conjuntar talentos como tú, que nos asesoras ahorita en todas esas deficiencias y carencias que tenemos en nuestro emprendimiento. Y así como ellos, pues varios, ¿no? Hay gente muy talentosa aquí que desarrolla productos, gente que es una excelente vendedora, crea cosas impresionantes, ¿no? Que dices, esto debería de estar en todo México. Claro. Pero a veces la falta de procesos, de data, de herramientas que desconocemos, pues es lo que nos limita a quedarnos en un círculo muy pequeño, ¿no? Claro. No pueden exponenciar su negocio. Entonces, digo, yo agradezco mucho Raúl. Raúl nos ha apoyado mucho en la parte de un sistema, De generar de información, generar ¿no? información, de dar datos. Ahorita nos está ayudando en la parte de recurso humano. Bueno, Entonces, ya entraremos en ese en, tema. en muchas Ahorita, cosas. ahorita, sí me gustaría, te digo en ese orden, ¿cómo ves la parte comercial? ¿Tú tienes fuerza de ventas? ¿Eres el único vendedor? Somos literalmente dos personas, o básicamente todo el equipo funge como vendedor, ¿no? O sea, Ok. somos un equipo muy pequeño. Yo principalmente soy la cabeza de venta, compra, limpieza, todo, ¿no? Eres un todólogo. Pero sí tenemos el apoyo de todos los chicos que hacen la labor de vender lo que nosotros ponemos el portafolio al cliente. Pero te digo, falta esa línea que seguir. A veces nos quedamos ahí truncados, ¿no? Y entre todos hacemos todo y nada. Entonces, un poquito la profesionalización que nos estás tú como asesor dando un camino, pues las herramientas de Raúl pues van ayudando a emprendedores chicos que vamos ahí escalonando Que bueno, la idea es crecer, ¿verdad? exactamente, de manera ordenada, Claro, porque claro. si no, pues Ahora, no. en este tema, ¿qué tan valioso consideran definir objetivos? ¿Tú trabajas con objetivos, por ejemplo, Nicolás? Sí, sí, claro. Nosotros utilizamos una serie de metodologías donde nosotros definimos nuestros objetivos y resultados claves. No más de 5 al año son los que esta metodología define. Entonces, cuando tú defines objetivos en tu emprendimiento, pues tu equipo se alinea a ellos. Es bien importante. O sea, Sí, porque si no tienes un objetivo, no sabes a qué le tiras, ¿verdad? pues claro. Y cuando Entonces, algo le tiras, algo le pegas. sí, sí, ¿No? sí, claro. Sí, Sweepal sí trabaja bajo objetivos, bajo, Ok, te digo, bajo OKRs, así ok, es una metodología que viene de Google. ok. Ellos la implementan bastante, pues bien, en todas sus negocios, ¿no? Sus Claro, productos. claro, Entonces, sí, claro, Sweepal trabaja sobre objetivos. claro, claro. Ok. ¿Y tú, Fíjate que yo, todo Charlie? lo contrario, nosotros fuimos un éxito de pandemia, que no lo supimos hasta después, no lo supe hasta después. Yo, Raúl sabe, te platicaba a ti, en tema de pandemia estuvimos en el lugar correcto, con el producto correcto, y bueno, una estimación de crecimiento de un 10% a lo mejor anual, nos fuimos a un 200%, ¿no? Wow. Pero al final no estábamos preparados para recibir Ese crecimiento. exactamente, y pasó pandemia, pasó el año, y caímos a donde originalmente estuvimos. Entonces, como te digo, fuimos parte de ese boom que muchos, yo creo, emprendedores tuvieron. Sí, como que pandemia fue un Un momento parteaguas, más que de crisis, como de una oportunidad oportunidad, para ¿no? mucho. Porque muchos giros, muchos negocios, pandemia fue como una etapa de mucho desarrollo comercial, Aquí el tema fue que fue un pico donde no sí, estábamos preparados. Entonces, crecimos, nos caímos, ajá,
Cuando yo me doy cuenta fue demasiado tarde, ya estábamos endeudados, por esos gastos excesivos que tuvimos, por esos ingresos que pensamos que iban a ser eternos, ¿no? Claro. No había una estructura clara, no había un plan, no había ni siquiera un objetivo. Nosotros pensamos que el producto que traíamos iba a ser infinito, ¿no? Yo nunca Claro. pensé que una pandemia así iba, o que hasta mucho después analicé y dije, fui parte de este fenómeno, ¿no? Realmente no tuve un producto exitoso, fueron las variables que me llevó a la escasez que yo tenía. Claro, estuviste en el lugar correcto, en el momento Exactamente. correcto, con el producto correcto Por un corto plazo. y en la pandemia incorrecta, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Porque creo que nadie hubiésemos querido pasar ese tema. Claro. Pero bueno, dicen que de una situación compleja vienen luego Ujú. oportunidades que no vemos, ¿verdad? Bueno, creo que esto es vida real, ¿no? Porque luego a veces hay esos gurús que vemos en distintas redes sociales que nos dicen cómo hacer exitoso un proyecto siguiendo estos 5 pasos, ¿verdad? Y yo sí creo que son útiles, pero que pues no es tan sencillo como lo plantean y siendo muy respetuoso con todos los que aportan valor y contenido de valor en redes, ¿no? Entonces, a mí se me hace como más tangible el poderle preguntar a los protagonistas de los emprendimientos, de qué enfrentan, qué viven, ¿verdad? Porque ese es, fíjense, vamos en un tema de lo comercial. Ahora, en temas de control, tú en un emprendimiento, Rulas, ¿qué tanto impacto tiene el control en una situación normalizada? Y voy a retomar el caso de Carlos en una situación eventual derivada de una situación que nadie esperábamos que se presentó. El control que puede representar para un emprendimiento, además de tener un proceso comercial muy eficiente. Ujú. Control hablamos de... Hablamos de inventarios, Ujú. compras, costos, gastos, productividad en todos los niveles, ¿verdad? Productividad comercial, productividad operativa, productividad administrativa. Sí, ok. Bueno, dentro de mi emprendimiento, pues no hay un inventario en piezas como tal, pero sí hay un inventario en personas. Nosotros utilizamos una metodología, volviendo a esto, que se llama Scrum. Dentro del proceso de Scrum existen controles, pero pues no controles estrictos, porque nosotros dentro del desarrollo de Sweetpal requerimos creatividad. Entonces es muy diferente, creo yo, que Sweetpal a una tienda de abarrotes, a un proceso donde fabrican un producto. Sí, Nosotros, porque tú vendes soluciones, pues, exactamente, ¿no? O sí, es sea, más servicio, ¿no? sí, claro. Entonces, dentro de este proceso, sí hay controles, en Sweetpal, claro, están definidos los controles. Nosotros tenemos una visión bien clara, como les comentaba al inicio, es ayudar a las pymes a organizar su información y hacerla útil para ellas. Entonces, bajo ese alineamiento hay muchos controles dentro de Sweetpal, ¿no? Objetivos, resultados claves que vamos viendo durante el año. Y Perdón que te interrumpa. uh-huh. Internamente entiendo que por ser un servicio, para ti el control, pues es como muy fácil establecerlo, pues, porque no tienes inventarios, por ejemplo, como el de una barrotera Uh-huh. o una comercializadora de equipos de cómputo. Pero, ¿cómo ves a tus clientes en temas de control? Sí, antes de pasar allá, sí debe de haber un control. Fíjate, porque es muy distinto, porque tú puedes saber rápido un valor de un inventario. Ajá. En Sweetpal, ¿cómo tú le das valor a lo que está haciendo un desarrollador, ¿no? Eso es muy complejo. Claro, claro. Eso es muy complejo en la industria del software. Pues sí dices, oye, pues algo que te iba a llevar
2 horas, te terminó llevando 3 días, 4 días en hacerlo, ¿no? Son todos los costos intangibles, ¿no? Sí, Que sí, sí. realmente Sí, no los o, puedes. o de repente la complejidad de algo que trivializas en el diagnóstico, ¿no? Exactamente, entonces sí, pues es todo, bueno, me llevaría mucho tiempo explicar temas de controles y están muy orientados a la industria del Claro. software. Hablando de los clientes, me he encontrado un fenómeno que, híjole, a veces hasta me da miedo a mí. Me da miedo, ¿sabes por qué me da miedo? Porque me he topado con empresas que no saben cuánto vale su inventario. No tienen controlado eso. No tienen ni idea de No lo que tienen ni tienen, idea. Yo ¿verdad? creo que debe ser un 80 Híjole. más, Ni- de- a veces no tienen la información otra vez de, además, cómo clasificar lo que tienen, ¿no? ¿Qué es alta rotación? ¿Qué es mediana rotación? ¿Qué es lento movimiento? Y entonces hay un activo ahí muy, pues muy valioso que hay que gestionar de forma distinta, ¿no? A través de tu herramienta, me imagino. Fíjate que hay ocasiones donde yo veo así, no hay flujo y no hay bronca, supuestamente, Ese ¿no? ese es como una trampa muy perversa, ¿no? Sí, Porque el flujo te puede tapar muchas deficiencias de Sí, control, ¿no? yo conozco amigos muy exitosos o sea, que tú dices, pero no traen flujo. O sea, dicen, oye, tengo ventas, pero No tengo no tengo flujo. flujo. Y entonces, ¿dónde está el dinero? Entonces, pues yo creo que en sus inventarios, ¿no? O en la cartera de Puede, clientes, habría, puede ser. exactamente. Puede ser que Sí, de cuentas por repente cobrar. te des vuelo dando créditos sin tener un control de sí. hasta dónde puedes financiar una operación, ¿verdad? Ujú. O tu capital de trabajo hasta dónde te permitiría Sí. estar financiando operaciones, ¿no? Sí, es que te digo, todos esos conceptos creo que los desconocemos, la mayoría de los emprendedores. Por ejemplo, ¿tú cómo vives esa parte, Carlos, de tu control de inventarios, de tu control de cuentas por cobrar, si es que dieras crédito, en la industria en la que tú te mueves, pues la volatilidad de Sí, precios de repente te sí, pone por el entre la dólar. espada y la pared, ¿no? De Sí. decir, chin, si vendo a este precio, ya a lo mejor la siguiente venta ya no cubro ni mi costo de Sí. reposición, ¿verdad? ¿Cómo vives esa Pues mira, parte? actualmente creo que Suipal nos ha ayudado a tener cierto orden, porque anteriormente era un desorden y no teníamos orden en ese desorden. Entonces, como dices tú, pues vas operando y se te va haciendo una bola de nieve, ¿no? Porque tú te da un crédito ya un proveedor, te da el crédito el banco, entonces hay un flujo de entre la cuenta por cobrar, la cuenta por pagar, tus inventarios, el flujo del día, entonces pues se te empieza a hacer y empiezas a ver flujo, ¿no? Pero uy, ya llegó y se va, chin, ahora hay que pagar gasto, chin. Entonces, eso actualmente la herramienta de Suipal nos ha ayudado a controlar justamente todo ese tema, toda la parte de inventarios. Ha sido difícil porque evangelizar a todo el personal oye, sabes que cuando llegue una compra hay que hacer una orden de compra con ciertos requisitos de SAT para en caso de facturación, después de ahí procesarla, que llegue al almacén y que la procesen, que se haga el traspaso a la sucursal, todo ese proceso a veces es complicado, ¿no? Ahí lo que hablamos en la mañana, hay a veces resistencia Al al cambio. cambio. No, y cómo migrar de procesos orgánicos a sistemas de trabajo, ¿verdad? Esa migración que de alguna manera te obliga a la implementación de un software, Ujú. pero acompañado del mapeo de tus procesos, ¿verdad? Porque desde la generación del orden de compra, cómo garantizas que lo que llegó es igual a lo que pediste, los precios que negociaste, las cantidades. Es duro, pero no imposible. Exacto. O sea, si realmente quieres tienes que realmente implementar la herramienta que quieras, un sistema que quieras, decía Raúl, todos los sistemas son buenos, Ajá. pero tienes que hacerlo. Sí, si no es por Todos. sistema y por proceso, ¿no? Exactamente. Porque si Sí, no, porque ya cuando no rompes el proceso, el sistema ya deja de no tener, funciona. de ser una solución, ¿no? Sí, no, entonces, pues está muy interesante. Este es un tema para rato, ¿no? Sí. Pero bueno, el objetivo ahorita de esta charla es como dar mucha carnita para poder luego ampliar
ya de manera De algún específica, tema en otro específico. especie, ya veríamos un tema meramente comercial, otro meramente de control de costo, porque a veces, como bien comentaba Carlos, teóricamente cuando determinas tus márgenes de utilidad, dices, pues debería de ganar tanto, pero ¿y dónde está el dinero? ¿Va? Dinero. Eso Vendo, pasa, vendo ¿no? y Vende, ¿y nunca dónde Entonces, tengo bueno, está? dinero. otro tema es ese, Rulas. ¿Tú cómo vas midiendo la rentabilidad bruta? Y me gustaría hacer aquí como una pauta de decir, la rentabilidad bruta es el resultado de mi precio de venta menos mi costo de producción o costo de venta. Y de ahí de la rentabilidad bruta puedo definir cuál es mi estructura de gastos que puedo fondear para luego tener una rentabilidad operativa que me genere un retorno al capital de trabajo que yo invierto, ¿no? ¿Tú cómo estás gestionando esa parte de tu rentabilidad bruta o utilidad bruta Ujú. en relación a tus gastos de operación? Híjole, pues usamos Sweepa. En Sweepal usamos Sweepal para que nos ayude en esta parte. Primero quiero hacer un comentario en el tema de la cultura del registro. Ujú. Hay un, no sé si un problema de fricción con eso, porque luego de repente no quieren meter gastos, o sea, no quieren meter Oye, gastos. Rulas, ahí entra el tema de cómo separar la chequera Ajá, personal de la del negocio, ¿no? justamente es a lo que yo, a lo que yo iba, ¿no? Porque sí, ahí yo creo que a todos nos ha pasado de que pues hay lana y crees que es tuya, crees que es tuya y pues no, ¿verdad? Entonces, fíjate que en esa parte tuvimos un acompañamiento hace tiempo nosotros en cómo medir justamente esas utilidades, porque vuelvo a lo mismo, nosotros somos servicio, pero sí hay costo, obviamente hay un costo, ¿no? Claro. ¿Qué hicimos nosotros? Toda la parte de proveeduría que tenemos, que primero va por ahí, ¿no? Entonces sacamos nosotros cuánto nos cuesta implementar un sistema a Horas hombre, me imagino, primero ¿no? horas hombre, se miden, te digo, es un tema difícil, no es sencillo Tu sistema de costeo. sí, no es sencillo y varía mucho, Leo, Claro, varía mucho sobre todo por claro, el tiempo, aunque sí le damos valor a la hora, claro. nosotros le damos un valor a la hora y estimamos a través de, pues sí, ahora sí, de horas invertidas. Bueno, en la licencia de Sweepal ya está calculada en base a cuánto nos cuesta implementarla. Más bien no implementarla, instalarla en un sistema. Y ahí tenemos clientes que ni conocemos, que simplemente llegan a nuestra plataforma, se dan de alta y usan la plataforma. Ese es un tipo de canal de venta que nosotros tenemos y ahí sí tenemos el costo bien definido y la utilidad. ¿Por qué? Porque esta licencia se abre un servidor virtual para ese negocio, nos cuesta tanto mes a mes rentarlo y como nuestro modelo de negocio es software como servicio, o sea, lo rentamos mes a mes, pues nosotros sabemos cuánto nos cuesta, ¿no? Esa parte. Ese es fácil porque sé la utilidad bruta sin meter ya más tiempo, pues. Y ya las partes de implementación las cobramos por hora. Las cobramos por hora y pues yo creo que va directamente, pues va alineada con la nómina, ¿no? Claro. ¿Cuánto es? Porque es nuestra carga más grande Sí, yo, la yo creo, nómina. Carlos, que lo que comenta Rulas en cuanto, digo, para ti tendría que ser un poquito más fácil determinar tu Sí, margen, ¿verdad? nosotros no estamos en el área de servicios. Exacto, porque Es muy tienes fácil. un tangible, dices, me Exactamente. cuesta 100 pesos y quiero marginar con el 20%. Y ahí hay un tema bien interesante, Sí. que financieramente muchos comerciantes tienen como, La no falsa tienen idea. claro cómo determinar un porcentaje a cómo determinar un margen, ¿verdad? Claro. Que no es lo mismo, Sí, no, claro, hay muchos ¿verdad? gastos aparte del costo, ¿no? No, Que, más bien es una vez que tienes el costo, no es lo mismo agregar un claro, 20% que que determinar un margen del sí, veinte por claro. ciento, ¿verdad? No, y la fórmula cambia, ¿no? Exacto. Entonces ahí hay como un área
de oportunidad para aquellos que nos escuchan, Sí, ¿verdad? claro. Y luego nos pueden preguntar, ¿verdad? ¿Cómo se calcula un porcentaje y luego cómo se calcula un margen? Que pareciera lo mismo, pero no es lo No es lo mismo, mismo. ¿no? Es lo mismo, pero no es lo mismo. Exacto. Por ejemplo, tú ahí, ¿cómo ves actualmente la relación entre tu utilidad bruta y tus gastos de operación? Pues mira, hemos tenido una evolución también. Aprendimos a la mala. Al final, como te digo, el no tener una estructura clara ni siquiera un objetivo, no tener una estructura clara de ingresos contra gastos. Entonces, como te digo, yo viví esa bola de nieve, ¿no? Que te lleva a nada, pérdidas. Entonces, actualmente, con un sistema, tenemos bien claro, un estado financiero que a mí me ayuda mucho es un estado de resultados, para tener bien clara la posición yo lo reviso diario de nuestras ventas y al final del mes sacamos el estado de resultados, pues donde nos da básicamente qué es el dinero que tenemos, ¿no? Las ventas menos costo de ventas, gastos, inventario, y nos da por ahí un panorama de realmente tenemos dinero, crecimos, perdimos. Bueno, ahí te voy a hacer una acotación que poco a poco iremos desarrollando en Okay. estas charlas, que no es lo mismo utilidad de operación que flujo. Claro que no. Entonces, porque luego la utilidad de operación te dice, gané 100 pesos y tu flujo dice, no tengo flujo. Sí, claro. O al revés, ¿verdad? Gané 100 pesos, pero mi flujo tiene más, tengo más flujo que la utilidad que me está reportando el estado de resultados. Sí, Pero sí, creo sí. que el estado de resultados es un Una base. documento financiero muy potente para la gestión de tu negocio. Yo lo Claro. veo como el aparato que mide la presión Sí, arterial, esa ¿verdad? es mi base. Esa es mi base. De ahí tomaremos Sí, porque decisiones. cuando yo le planteo a distintos emprendedores este ejercicio de decir, a ver, si tú vas a poner a trabajar un capital de 3 millones de pesos, ¿qué te es más rentable? ¿Meterlo en un instrumento como En el banco. CETES, alguna inversión? Ya hoy es muy sencillo invertir en la bolsa a través de distintos instrumentos. Claro. eh, y ahí te da rendimientos del 12% anual. Yo en los emprendimientos que me ha tocado participar andan entre un 15 y un 20% de retorno de inversión mensual. Entonces eso indicaría que es como más atractivo poner a trabajar el dinero, pero bajo un plan, ¿verdad? Sí. Y entonces... Sin considerar el estrés. Sí. Sin ponerle un porcentaje al Sí, estrés que te va a llevar porque el del estrés, emprendimiento. el estrés es también con una habilidad que tiene que aprender a que vivir. tiene que aprender a vivir el emprendedor. Porque hay un tema que no refleja el estado de resultados, que es el factor humano, pero ahorita lo tocamos, ¿no? Sí, claro. Ese es un muy buen tema, ¿no? Pero como para terminar esta idea de cómo esquematizar un plan de negocios precisamente a través de ese instrumento que compartes, Carlos, un estado de resultados proyectado versus un estado de resultados operativo, ¿verdad? Sí, de qué es el resultado de definir objetivos contra lo que logré. Y de ahí parto para ver qué tengo que corregir, si el esfuerzo comercial, el esfuerzo en el control de mi costo, el esfuerzo en tener una mejor gestión de mi gasto y ver el mercado hasta dónde me da para poder generar una utilidad bruta para cubrir una estructura que me permita tener un retorno de inversión, les digo, entre un 15 y un 20 sería como lo ideal, ¿no? Pero bueno, ese es como un documento que ya habrá tiempo de desplegar más a detalle cada sección de ese documento. Pero ahorita se me haría muy interesante conocer
¿cómo les ha tocado gestionar la parte del factor humano? ¿Qué tanto peso le das en el éxito o fracaso de un emprendimiento? En mi caso te diría que el 99.99%, Depende del factor humano. 100%. Sí, sí, sí. Y ahora sí, Nosotros, como dirían muchos gurús de emprendimientos, ¿cuáles son los 3 factores claves para hacer una buena gestión del factor humano? Desde lo que te ha tocado vivir. primero la contratación. O sea, Yo, hacer una buena sí, sí, sí. selección, un buen Sí, sí, sí. reclutamiento Yo creo que ahí está la clave de si sigues o no sigues con un Y proyecto. antes de eso, yo creo que saber qué quieres, ¿no? ¿Qué necesita? Perfilamiento, ¿no? ¿Qué necesita ¿Qué necesitas para ese puesto? Exacto. Antes porque puedes contratar, pero si no sabes realmente qué necesita ese puesto en particular, Exacto. pues va a ser claro. Y un a veces fracaso, ese ¿no? que necesitas es un proceso que se construye a través del tiempo, Sí, ¿verdad? claro. Dificilísimo a veces saber Porque a hasta qué veces quieres. partes como Necesitas. a veces de la teoría y resulta que en la práctica tienes que adecuar ese documento que se llama perfil de puestos, Así es. ¿verdad? Y entonces creo que es un documento muy potente en el proceso de reclutamiento, selección y contratación, ¿verdad? Sí, claro, sí. Porque primero, bueno, la charla empezó con tener objetivos. Exacto. Entonces, parte de los objetivos, ¿no? Si esta persona que tú entrevistas, platicas con ella, trae tu perfil ya bien definido. Bueno, primero tienes que tener definido el perfil. Claro. ¿No? A partir de ahí, pues empieza la selección y tú lo alineas a tus objetivos. Claro. Yo creo que la contratación es clave. Es clave en todo. Bueno, en caso de Suipa, la contratación siempre ha sido clave. ¿Tú consideras un factor Sí. de alto impacto? Sí. Tener una buena selección y una buena contratación. Sí. ¿No? Y el otro tema está en cómo hacerla con lo mismo, hacia lo humano, cómo retenerlos. ¿Cómo hacer esa un reto sería cómo bajas la rotación y aumentas la retención. Sí, sí. ¿Y qué tienes que hacer para lograrlo, no? Sí, y no porque, morir en el y intento. no morir, porque fíjate que la rotación es muy difícil. Te llevas 3 meses capacitando a una persona, le metes tiempo, dinero, sobre todo tiempo. Sobre todo tiempo. Y ya cuando... Bueno, en tu caso. Bueno, pues sí. No, es que es un tema, ¿no? Y voy a hablar de estas generaciones, ya viejito, ya me siento viejito. Pero es complicado, hoy en día es complicado ese tema. Tú crees que seleccionaste bien, pero luego la retención es más difícil todavía, Leo. En nuestro caso la retención ha sido todavía más difícil que continúen, ¿no? Y híjole, ahí sí. Yo lo veo como un factor. Fíjate que hay una empresa en Guadalajara que se llama CompuSoluciones, de la cual tengo la fortuna de conocer a su director y a su fundador, que es don José Medina Mora, que es actualmente el presidente nacional de la Cámara de Comercio. Él fue el fundador de un negocio que se llama CompuSoluciones. Y estos cuates tienen un sistema de gestión del personal donde la cultura, nadie se quiere ir de trabajar de ahí, porque algo hacen muy bien, que reportan que el factor para ellos clave es estar a gusto. Sí. ¿Tú cómo ves ese concepto? ¿Qué significaría estar a gusto en una empresa? Bueno, mira, en el tema de, volviendo a estas metodologías, el alineamiento hacia los objetivos de la empresa y los objetivos personales tienen que ir muy de la mano. Entonces, hacer carrera, hacer escuela en la empresa donde tú estás, yo creo que eso es estar a gusto. Ajá. Para mí eso es estar a gusto, ¿no? Sí, a ver, ahí aguántame. ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo coincido con el comentario de Raúl. Como dices, tienes que alinear, tienes que tener bien claro, ¿no? Tus valores, tu objetivo empresa, tus valores que tienes tú ahí en tu proyecto y que la gente pues realmente comulgue con ellos, ¿no? Porque de lo contrario pues no va a haber match. No van a estar, como dices tú, a gusto. O sea, no va a haber una sinergia. Entonces, es difícil porque hasta el momento también nosotros nos ha costado. De hecho, por ahí nos están ayudando ustedes a encontrar ese camino de hacer ese match de la gente que esté que contratemos a la gente que quiera estar dentro del proyecto, ¿no?
porque contratar a veces por amigo, que el compadre que te manda a mi sobrino, y sí, puede ser que es un tipazo de gente, ¿no? Por la familia. No, ese es todo un tema, un tema que también, bueno, pero si no están alineados por muy el parentesco que tenga, con realmente los valores que tienes en tu proyecto, pues no va a estar a gusto, Exacto. porque él va a traer otra intención, va a traer, entonces van a chocar los objetivos de Sí, tu colaborador con el de tu proyecto, entonces pues Claro. va a haber siempre una fricción, ¿no? Claro. Sí, no, yo sí creo en eso, ¿no? De que el reclutamiento, la selección, es un tema vital, ¿no? Pero fíjate que me ha tocado ver en algunos proyectos que haces una buena selección, un buen reclutamiento, una buena contratación, pero luego en los procesos de inducción a la empresa o de inducción al puesto, sometes al nuevo colaborador a un entorno muy hostil. ujú, Y luego, si no hay ese acompañamiento, aunque hagas ese proceso bien gestionado, pues la gente se va porque lo metes a un entorno poco adecuado. ¿Qué opinan sobre eso? Pues yo creo que sucede mucho, en organizaciones pequeñas a lo mejor no se da tanto, pero yo creo que cuando va creciendo esta Ujú, plantilla de personal, de colaboradores, pues imagínate, somos humanos, ¿no? Cada ujú. quien trae su vida. Y su problemática. Entonces, eso al final lo tienes que llevar a integrar al área de trabajo, ¿no? Entonces, si aunado a eso no tienes algo, un ambiente hostil, como dices, imagínate, ¿no? El entorno se vuelve pues, tóxico. Claro. Entonces, pero es difícil, fíjate, es difícil esa parte humana, ¿no? Porque al final pues, no somos máquinas. Por mucho que también estés alineado, los valores y todo, todos tenemos broncas sí. cada Claro. día, o sea, por una u otra cosa, de una u otra manera, y cada uno pues lleva eso acá, 8 o 10 horas que pasa al día encerrados o en un negocio, Oye, imagínate, la puedes, convivencia. puedes iniciar el día desde, no me pusieron lonche, Así ¿verdad? de, No manches, sí. oye, mi mujer, no. Entonces, desde ahí empezamos mal, ¿no? Entonces Ah, llegas tú sí. enojado y al otro le fue peor. Entonces, imagínate, hay una. Sí, Entonces, es difícil. es, Yo ahí, compli- por el tema es complicado, ¿verdad? del ser Pero simplemente fíjate que humano. esa podría ser una ventaja competitiva, ¿no? De una empresa. Sí, Esa gestión del recurso humano, cómo desarrollarla y construirla desde la filosofía del emprendedor, ¿verdad? De que si Claro, llueve todos se mojan, de generar ese sentido de pertenencia, claro, de crear esquemas orientados a resultados ujú. y que vean un plan de vida y carrera dentro Sí, eso del es, sí, claro. proyecto, ¿no? sí, por eso yo mencionaba que esa carrera que quieres hacer tú como persona en la organización, yo siento, ¿no? Que sí debe de estar Ujú. alineada a lo que la empresa está buscando también. Claro. Y quiero hacer un comentario dentro de los procesos de inducción en Sweepa. Se complica, pero la clave está en romper el hielo al inicio, ¿no? Nosotros siempre tenemos una cultura de los viernes. Nosotros los viernes hacemos una carnita asada, nos vamos a comer juntos como equipo. Entonces, cuando llega alguien nuevo, nosotros en esas reuniones fuera se habla de todo menos de trabajo, empezamos a conocernos más. Y ahí es donde disparamos o activamos la comunicación efectiva en Sweeper. Porque ya cuando rompes el hielo así, entonces empieza. Hay temas que a veces no se puede, ¿verdad? Claro, Por más que quieras y quieras, pues claro, hay personas que por su perfil no lo dan. Entonces, yo creo que el otro factor también es la comunicación efectiva. La claro, comunicación efectiva en toda organización, yo creo que es clave. claro. Sí, fíjate, y ahí hay como una herramienta, a mí me encanta recomendarla, digo, dentro de muchas, y a lo mejor va a decir la gente que ya es una cobija, como diría Grosso, muy miada, pero que sí es aplicable. Hay un librito que se llama Los Cuatro Acuerdos, ¿no? Claro. Ah, sí. Donde te invita a como a ser impecable con tus palabras, el no suponer, el no tomar nada personal, el dar tu mejor esfuerzo,
Pero sobre todo el hacer sentir bienvenido al nuevo integrante, ¿no? Sí, sí. Sí, Que vean el cobijarlo, equipo, que dice, oye, pues qué padre, integrarlo, me hicieron sentir sí, valioso. claro, como parte de la tribu, Exacto. ¿no? Entonces, pues eso, así como lo negativo, lo positivo también contagia, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú qué opinas sobre eso, Carlos? Pues mira, como te digo, yo creo que es un tema complejo por el tema yo siempre veo la parte humana, ¿no? Como Claro. te digo, no imposible, pero hay metodologías, ¿no? Para ustedes conocen mejor toda Claro. esa parte del RH. Pero luego hay también el doble discurso del patrón, claro, ¿no? sí, también. O del colaborador, También, ¿verdad? claro. No, yo estoy comprometido, Sí. mire, a muerte, ¿verdad? Al revés, O ¿no? al Por parte del revés. patrón, no, oigan, sí, vengan todos, vengan, sí, no, hombre. y cómo gestionar eso, Híjole. ¿verdad? Pues para poder generar una buena cultura de trabajo, ¿verdad? Pues miren, yo creo que ya abordamos como temas muy, muy generales, Ujú. que ya en otro espacio ahondaremos y invitaremos también a las personas que tengan la posibilidad de escucharnos y de vernos, que nos digan, ¿verdad? ¿Qué tema les es de interés? ¿Qué tema les genera pues más dudas o desde nuestra experiencia, qué podemos abordar que pudiera ayudarles a gestionar mejor sus emprendimientos, sus proyectos que están enfrentando? Claro. Y con gusto aquí pues hablamos la neta del planeta, ¿verdad? Sin fórmulas mágicas, sin recetas, sin los 5 o 10 puntos, sino bueno, que enfrentamos y trataremos de aportar un granito de arena, ¿verdad? Así es. Pues bueno, pues muchas gracias por gracias a ustedes por espacio. invitarme. Me Gracias, gustaría Ramón, un Leo. último comentario de ustedes dos y damos como concluida esta charla entre amigos. Pues yo lo Carlos. único que les puedo decir es que toda esa gente que quiere emprender y tiene una idea, llévenla a cabo. Que Al lo final, intenten, ¿no? Inténtenlo. No se Solo queden no con... se equivoca que no lo Exactamente. intenten. Entonces, es duro, complicado sí lo es, pero al final Vale la pena. vale ¿no? la pena. Exactamente. Pues muchas gracias, Gracias Carlos. a ti, Leo. Pues lo mismo la clave creo que está en arriesgarse y busquen ayuda, busquen hacer sinergia. Sí. Esa es Bueno, clave. eso que comentas, creo que en Zaguayo es una oportunidad. Yo no lo veo como un problema. Los zaguayenses tienen tantas cualidades que si hicieran sinergia entre los negocios correlacionados o no correlacionados, Ujú. yo creo que si hay zaguayenses en todo el mundo exitosos, yo creo que aquí habría mucha carnita que compartir entre negocios, ¿verdad? Así es. Pues bueno, por el día de hoy damos por terminada esta charla entre amigos. Gracias. Y los esperamos Gracias. para Gracias. el siguiente capítulo de este padre espacio de compartir. Pues muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.